Isaura limpió el espejo empañado del baño y se miró en él. 32 años, pero aparentaba 37. Ojeras, arrugas en las comisuras de los labios. Su cabello, que en otro tiempo había sido lujoso y brillante, ahora colgaba sin vida, pidiendo un corte. Llevaba 2 meses posponiendo ir a la peluquería, convenciéndose de que era un gasto innecesario. Rodrigo volvió a sacar el tema del precio de la gasolina esa mañana. Ahorrar, siempre lo mismo, maldito ahorro, pensó Isaura mientras se aplicaba la crema hidratante en la cara. Su apartamento en Recife no era lujoso, pero tenía su encanto. Una terraza con vistas al océano Atlántico, un salón pequeño pero acogedor y 2 dormitorios. Isaura soñaba con que algún día su hijo viviera en el segundo dormitorio, pero en 8 años de matrimonio, Rodrigo siempre encontraba una excusa para posponer la conversación. Al principio eran demasiado jóvenes, luego decidió ampliar su taller mecánico, después comenzó la crisis económica. Cuando terminó con la crema, vio el teléfono de su marido olvidado en la estantería. Rodrigo debía volver del trabajo en 1 hora y ella tenía que terminar de preparar la cena. Al desbloquear la pantalla, notó algo extraño: varias notificaciones de la aplicación WhatsApp. Rodrigo rara vez le escribía durante el trabajo, prefería llamarla si necesitaba algo. Isaura abrió la aplicación y frunció el ceño. No eran mensajes para ella. Era una conversación con alguien a quien Rodrigo había guardado como Paola Spa. Al parecer, su marido se había olvidado de salir de su cuenta en el teléfono de ella cuando había consultado algo la noche anterior. Los dedos de Isaura se paralizaron sobre la pantalla. ¿Debería leerlos? Siempre le había parecido que invadir la intimidad de otra persona era el último recurso de las mujeres desesperadas. Pero había algo en ese nombre. Paola Spa. ¿No Paola del Spa? ¿No Paola la masajista? ¿Por qué una expresión tan extraña? Isaura tragó saliva y empezó a leer los mensajes. Te echo de menos, amor. No puedo esperar a que llegue mañana. ¿Tu mujer está otra vez en casa? Con cada mensaje, la sangre le latía más fuerte en las sienes. Al llegar a las fotos, que dejaban poco a la imaginación, Isaura sintió náuseas. Se sentó en el borde de la bañera, tratando de calmar la respiración. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer? ¿Fingir que no había visto nada? ¿Montar una escena? ¿O recoger sus cosas en silencio y marcharse sin decir una palabra al hombre que tan fácilmente había traicionado 8 años de vida en común? El teléfono se le resbaló de las manos húmedas por la crema y cayó con un golpe seco sobre el suelo de baldosas. Eso la sacó de su estupor. Lo recogió, comprobó que la pantalla no se hubiera roto y salió decidida del cuarto de baño. Tenía que prepararse para la conversación. La nevera, la cocina, la olla con la feijoada que había estado preparando desde por la mañana, todo parecía ahora irreal, como el decorado de una obra de teatro en la que ella no interpretaba el papel que le correspondía. Isaura no sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó el sonido de la llave girando en la cerradura. Estaba sentada a la mesa de la cocina. Frente a ella había una taza intacta con té que hacía tiempo que se había enfriado. El teléfono de Rodrigo estaba a su lado. «Hola, ya llegué», su voz sonaba despreocupada. «¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre». Rodrigo apareció en la puerta de la cocina, todavía con una sonrisa en los labios, pero ésta se desvaneció al ver la expresión de su mujer y su teléfono sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó. Isaura notó que en su voz no había miedo ni culpa, solo una ligera irritación, como si ya estuviera cansado de otra de las histerias de su mujer. «Te has olvidado el móvil», dijo ella con una voz sorprendentemente tranquila. Rodrigo se quedó paralizado por un segundo. Luego se encogió de hombros con indiferencia y se dirigió a la nevera. «¿Y qué? ¿Has encontrado algo interesante en mis aburridos correos del trabajo?» Sacó una botella de cerveza y la abrió contra el borde de la encimera,
un hábito que Isaura siempre había odiado. No sabía que eras de esas esposas que espían a sus maridos. No estaba espiando. Isaura sintió que la ira comenzaba a desplazar el entumecimiento. Tu teléfono me avisó de que tenías mensajes. Y sí, encontré algo interesante. ¿Quién es Paola? Rodrigo dio un sorbo a la cerveza, se acercó y cogió el teléfono de la mesa. Una clienta, dijo lacónicamente. Una clienta que te envía fotos desnuda. La voz de Isaura tembló. Una clienta que te pregunta si tu mujer está en casa. La clienta con la que quedas los martes cuando yo voy a ayudar a mi madre. Rodrigo la miró durante unos largos segundos, luego suspiró y se apoyó en la mesa. Está bien, dijo. Lo has descubierto. ¿Y ahora qué? ¿Vas a gritar? ¿A llorar? ¿A amenazar con irte para que yo te suplique que te quedes? Su tono era casi aburrido, y eso hirió a Isaura más que cualquier palabra. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. ¿Por qué? Repitió Rodrigo con una sonrisa amarga. Porque tengo 35 años y me siento como si tuviera 50. Porque todos los días son iguales. Trabajo, casa, televisión, dormir. Porque hace mucho que dejaste de esforzarte por ser atractiva. Porque estoy cansado de tu constante charla sobre ahorrar y sobre lo que tenemos que guardar para el futuro. Cada palabra era como una bofetada. Isaura sintió cómo una lágrima rodaba por su mejilla. He dejado de esforzarme, repitió ella. Trabajo en una floristería 6 días a la semana, cocino, limpio, lavo tus camisas manchadas de aceite. ¿Y aún así no soy lo suficientemente guapa para ti? No es solo por tu aspecto. Rodrigo terminó su cerveza y dejó la botella sobre la mesa con fuerza. Es que te has convertido en una ama de casa aburrida, sin ambiciones ni intereses. Ni siquiera intentas desarrollarte, aprender algo nuevo. Todas nuestras conversaciones son sobre qué comprar en el supermercado o los problemas de tu madre. Y Paloma, ella es alegre, divertida, es interesante estar con ella. ¿Paloma? Preguntó Isaura. Creía que se llamaba Paola. Rodrigo se sonrojó por un instante y luego hizo un gesto con la mano. Paloma, confirmó. Guardé su contacto con otro nombre para que no sospecharas. Qué previsor por tu parte, dijo Isaura con amargura. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? 4 meses, 4 meses, 1/3 de año, 120 días en los que ella ha vivido en la mentira sin sospechar nada. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Rodrigo se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella había encontrado tan atractivo en otro tiempo. No lo sé, dijo él. Quizá debamos pensar en el futuro, en si tiene sentido continuar con todo esto. Isaura sintió que algo se rompía en su interior. ¿Quieres divorciarte? Su voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. No sé lo que quiero, respondió Rodrigo con irritación. Pero sé lo que no quiero. Seguir viviendo como si tuviera 65 años. Isaura se levantó y la silla se echó hacia atrás con un estruendo. ¿Es decir que para ti soy un símbolo de vejez y aburrimiento? Ya no intentaba contener las lágrimas. 8 años de matrimonio, y todo lo que puedes decir es que no soy lo suficientemente interesante para ti. ¿Qué crees que debería hacer? Saltar en paracaídas los fines de semana, tomar clases de tango. ¿Ves? Rodrigo la señaló. A eso me refiero. Lo conviertes todo en un drama. Solo quiero vivir la vida al máximo mientras aún soy joven. Y si tú no quieres o no puedes formar parte de ella, quizá deberíamos separarnos. Así que eso es todo. Isaura sintió una extraña calma. 8 años y estás dispuesto a tirarlo todo por una mujer del spa con la que llevas 4 meses acostándote. Rodrigo no respondió. En lugar de eso, sacó otra botella de cerveza, la abrió y dio un gran trago. Decide tú, dijo finalmente. O intentamos cambiar algo, o nos separamos. No puedo seguir viviendo así. Isaura miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció.
¿Dónde estaba aquel Rodrigo que prometía amarla en la alegría y en la tristeza? ¿El que decía que juntos superarían cualquier dificultad? ¿El que una vez la miraba con adoración y no con irritación? Lo entiendo, dijo ella en voz baja. No te gusta vivir conmigo, te gusta Paloma. Bueno, no voy a interponerme en tu felicidad. Isaura, comenzó Rodrigo, pero ella levantó la mano para detenerlo. No, dijo ella. No necesito excusas. Tienes razón, debemos separarnos. Recogeré mis cosas y me iré. Dame unos días para encontrar un lugar donde quedarme. No te apresures, dijo Rodrigo, y en su voz se percibía algo parecido al arrepentimiento. Al fin y al cabo, esta también es tu casa. Isaura lo miró sin dar crédito a sus oídos. Acabas de decir que quieres romper nuestro matrimonio porque no te intereso lo suficiente y ahora me propones seguir viviendo contigo, dijo ella, sacudiendo la cabeza. No, Rodrigo, me voy, hoy mismo. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo. A sus espaldas, Rodrigo soltó un taco y luego oyó el ruido de otra botella de cerveza al abrirse. En el dormitorio, Isaura sacó una maleta del armario y empezó a meter cosas mecánicamente. Vestidos, blusas, faldas, todo parecía tan sin sentido. ¿Para qué quería ropa bonita? ¿Para quién? Oyó que Rodrigo entraba en la habitación, pero no se volvió. «¿Te vas de verdad?», dijo él, y no era una pregunta. «Sí», respondió Isaura sin dejar de guardar cosas. «¿A dónde irás?» «A casa de Luisa». Luisa era su mejor amiga desde la escuela. «Ella no te rechazará». Rodrigo se quedó callado, observándola mientras ella recogía sus cosas. Cuando la maleta estaba casi llena, de repente dijo: «Quizá sea mejor para los dos». Isaura se quedó inmóvil y luego se volvió lentamente hacia él. «¿Mejor?», repitió ella. «¿Cómo puede ser mejor, Rodrigo? Estás destruyendo nuestra familia». «¿Familia?», él sonrió con amargura. «¿Qué familia, Isaura? Ni siquiera tenemos hijos. Porque siempre has encontrado excusas para posponer esta conversación», alzando la voz por primera vez en toda la noche. «Yo quería tener hijos, quería una familia de verdad. Y tú solo has pensado en ti mismo». Rodrigo apretó los puños. «Pensado en mí mismo», espetó. «¿Y quién ha trabajado 12 horas al día para pagar esta casa? ¿Quién aguantaba a tu madre que siempre estaba descontenta? ¿Quién escuchaba tus interminables quejas sobre la vida?» «Yo nunca me quejé», exclamó Isaura. «Siempre te apoyé, incluso cuando tomabas decisiones estúpidas. Estuve a tu lado cuando tu taller mecánico estuvo a punto de quebrar». «Y nunca me dejaste olvidarlo», replicó Rodrigo. «Cada vez que quería comprar algo para mí, me recordabas que apenas llegábamos a fin de mes». Era verdad, y le dolía. Isaura recordó todas las veces que le había hablado de la necesidad de ahorrar, de que sus deseos podían esperar. Pero, ¿no era eso lo sensato? ¿No es lo que hacen los adultos responsables? ¿Sabes qué?, dijo Rodrigo, quitándose el anillo de boda del dedo. «Estoy harto de esto. Estoy cansado de ti, de tus sermones, de tu constante descontento». Tiró el anillo sobre la cama, junto a la maleta de ella. «Vete», dijo en voz baja, pero sus palabras no por ello fueron menos crueles. «A partir de este momento, eres libre de pensar en ti misma y en tus deseos. Y yo también». Isaura miró el anillo, que brillaba sobre la colcha azul oscuro. Un pequeño círculo de oro, símbolo de una promesa que ahora se había roto. Lentamente, se quitó su anillo y lo dejó junto al de él. «Está bien», dijo, sorprendida de su propia calma. «Me voy, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, ni siquiera ahora». Rodrigo se dio la vuelta, con los hombros tensos. «Date prisa», dijo. «No quiero pasar toda la noche viendo esto». Isaura terminó de recoger sus cosas en silencio. Cuando cerró la maleta,
Echó un último vistazo a la habitación en la que había pasado 8 años de su vida. La foto de su boda seguía sobre la cómoda. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. ¿Qué había salido mal? Llamaré para que recojan el resto de mis cosas, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Rodrigo no respondió. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad de Recife al atardecer. Isaura se detuvo un instante en el umbral, esperando que él se volviera y le dijera que todo era un error. Pero él siguió en silencio y ella comprendió que todo había terminado. En el taxi de camino a casa de Luisa, por fin se permitió llorar. Los sollozos sacudían su cuerpo. El taxista miró varias veces por el espejo retrovisor, preocupado, pero no dijo nada. Cuando llegaron a casa de Luisa, Isaura se obligó a calmarse, se secó las lágrimas y pagó. Luisa la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Solo cuando llevaron la maleta a la habitación de invitados y le sirvieron una taza de té caliente, su amiga le preguntó con cautela: ¿qué ha pasado? E Isaura se lo contó todo: los mensajes, lo de Paloma, cómo Rodrigo la había acusado de falta de ambición y de ser aburrida, el anillo tirado y sus últimas palabras. «Ese imbécil», dijo Luisa cuando terminó de contarlo. «¿Cómo ha podido hacerte eso? ¿Después de todo lo que has hecho por él?» Isaura se encogió de hombros, sintiéndose increíblemente cansada. «Quizá tenga razón», dijo en voz baja. «Quizá me haya vuelto aburrida, he dejado de evolucionar». «Tonterías», replicó Luisa. «Trabajas, cuidas de la casa y de tu madre. ¿Cuándo creía él que tenías que encontrar tiempo para practicar paracaidismo o clases de ukelele?» Isaura esbozó una débil sonrisa. «Da igual, se ha acabado», dijo. «Nuestro matrimonio ha terminado. Ahora tengo que pensar en el futuro». «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Luisa, apretándole la mano. «Mañana todo será diferente, ya lo verás». Pero el mañana no trajo alivio, ni al día siguiente, ni una semana después. Isaura iba a trabajar a la floristería, volvía con Luisa, se acostaba y todo volvía a empezar. Apenas lloraba, sentía un extraño entumecimiento, como si todo lo que estaba pasando no le estuviera pasando a ella. Al 7º día después de irse de casa, recibió un mensaje de una vecina. «He visto a tu marido ayudando a una chica a llevar cosas a tu piso. ¿Va a vivir con vosotros?» Isaura miró el mensaje durante un buen rato, luego apagó el teléfono y lo dejó boca abajo. Paloma se mudó con Rodrigo. Era realmente el fin. El mes que pasó en la habitación de invitados de Luisa se le hizo eterno. Isaura iba al trabajo, volvía a casa, preparaba la cena en agradecimiento por el alojamiento y se acostaba temprano, mirando al techo durante horas. Luisa era una amiga maravillosa. No hacía preguntas innecesarias, no intentaba animarla a la fuerza, simplemente estaba ahí. Pero la habitación de invitados, con su papel pintado de flores y su cama estrecha, era un refugio temporal, no un hogar. «No puedes esconderte para siempre», le dijo Luisa una noche mientras lavaban los platos juntas. «Tienes que seguir adelante». «No me estoy escondiendo», replicó Isaura, fregando enérgicamente una sartén. «Trabajo, funciono». «¿Funcionas?». Luisa le quitó la sartén. «Eres como un robot. Trabajo, casa, dormir, sin emociones, sin vida». «¿Y tú qué propones?». Isaura cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Ir a un club y buscar un nuevo marido?». «Para empezar, buscar tu propio piso», dijo Luisa secándose las manos con una toalla. «No puedes vivir siempre conmigo. Y no porque me molestes, sino porque necesitas espacio para curarte. Tu propio espacio». Isaura suspiró. Luisa tenía razón, pero la idea de buscar un nuevo apartamento le provocaba un cansancio paralizante. «No tengo fuerzas para eso», admitió. «Entonces encuéntralas», dijo Luisa con severidad. «Rodrigo no merece que te conviertas en una sombra por él. Por cierto», añadió después de una pausa,
He oído que en Flor de Oro buscan un nuevo florista. Es una tienda prestigiosa en el centro. Sus clientes son empresarios y políticos ricos. Pagan bien y creo que te gustaría trabajar allí. ¿Flor de Oro? Isaura miró a su amiga con desconfianza. ¿En serio? Seguro que hay cola para entrar. ¿Y qué? Luisa se encogió de hombros. Eres una florista excelente. Tus arreglos son siempre muy creativos. ¿Por qué no lo intentas? Porque... Isaura se calló sin encontrar un argumento válido. ¿Por qué, en realidad? ¿Por miedo al rechazo? ¿Por falta de confianza en sí misma? ¿O porque Rodrigo siempre le había dicho que su trabajo en una pequeña floristería era bonito, pero poco serio? Está bien, dijo con determinación. Lo intentaré. A la mañana siguiente, Isaura se puso su mejor vestido, azul oscuro con bordados en el cuello, y se dirigió a Flor de Oro. La tienda estaba situada en un edificio histórico en el centro de Recife, con enormes escaparates de cristal y un interior que parecía más una galería de arte que una floristería. Las flores frescas convivían con elaboradas instalaciones de flores secas, y en el centro de la sala había una fuente de verdad. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó una mujer elegante de mediana edad y porte impecable. He oído que buscan un florista, dijo Isaura, enderezando los hombros para intentar parecer más segura de lo que se sentía. Me gustaría presentar mi candidatura. La mujer la miró con aire evaluador. ¿Tiene experiencia en el segmento premium? No, respondió Isaura con sinceridad. Pero aprendo rápido y tengo buen gusto. Eso dice todo el mundo. La mujer sonrió levemente, pero en sus ojos había más cansancio que burla. Bien, déjeme su currículum y, si la seleccionamos, la llamaremos. No tengo mi currículum. Isaura sintió que se sonrojaba. Pero podría enseñarle mis trabajos ahora mismo. Deme cualquier flor y le haré un arreglo. La mujer arqueó las cejas. ¿Quiere improvisar? ¿Aquí mismo? Sí, dijo Isaura con firmeza. Si no le gusta, me iré y no le haré perder el tiempo. La mujer dudó un momento y luego asintió con la cabeza. María, llamó, y una joven con delantal apareció desde el cuarto de servicio. Trae, por favor, las rosas que trajeron esta mañana y un poco de eucalipto, y helechos, y tráeme también un poco más de alstroemeria. María asintió y desapareció para volver unos minutos más tarde con un ramo de flores. Aquí, dijo la mujer señalando la mesa de trabajo en la esquina. Demuéstrame lo que sabes hacer. Isaura respiró hondo y se acercó a la mesa. Le temblaban ligeramente las manos, pero cuando tocó la primera flor, la calma habitual la invadió. Siempre se sentía en su elemento cuando trabajaba con flores. Isaura comenzó a crear una composición asimétrica, utilizando 3 rosas grandes como foco y añadiendo ligereza con eucalipto y helechos. Las alstroemerias aportaban el contraste y el movimiento necesarios. Trabajaba concentrada, olvidándose de la mujer que la observaba, sumergida por completo en el proceso. Cuando la composición estuvo lista, Isaura dio un paso atrás y observó críticamente el resultado. «Impresionante», se oyó una voz detrás de ella, e Isaura se estremeció. No se había dado cuenta de que un hombre había entrado en la tienda. Era alto, con canas en el cabello oscuro y vestía un traje impecable. «Gracias», dijo Isaura, inclinándose ligeramente. «Señor Figueiredo», dijo la mujer que había recibido a Isaura, claramente sorprendida por la aparición del hombre. «No lo esperábamos hoy. Pasaba por aquí y decidí echar un vistazo», dijo el hombre, acercándose para observar la composición de Isaura. «¿Quién es?» «Una posible nueva florista», respondió la mujer. «Ha venido sin referencias, pero, como puede ver, tiene talento». «Sin duda», dijo el hombre tendiéndole la mano a Isaura. «Ernesto Figueiredo, propietario de Flor de Oro». Isaura sintió que el corazón se le paraba. ¿El propietario? Esperaba ver al gerente, tal vez al director artístico, pero no al propietario.
Isaura Mendonça, dijo ella, estrechándole la mano y notando su apretón firme y seguro. Un estilo poco habitual, comentó Ernesto rodeando la composición y observándola desde diferentes ángulos. La mayoría de nuestros floristas siguen un enfoque más clásico. Yo también puedo trabajar en estilo clásico, dijo rápidamente Isaura. Esto fue una improvisación, pensé. No. Ernesto levantó la mano para detenerla. Me gusta, es fresco. Remina se volvió hacia la mujer. Dale una oportunidad. Déjala trabajar una semana y ya veremos. Remina frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Como usted diga, señor Figueiredo. Perfecto. Ernesto volvió a dirigirse a Isaura. Mañana a las 9 en punto. Remina te pondrá al corriente. Y con estas palabras salió de la tienda tan repentinamente como había aparecido. Isaura se quedó allí, sin dar crédito a su suerte. Había conseguido el trabajo, en Flor de Oro, gracias a un encuentro casual con el propietario. Bueno, dijo Remina con una mezcla de irritación y humildad en la voz. Parece que ahora trabajas aquí, pero ten en cuenta que el señor Figueiredo puede ser impulsivo, pero también es muy exigente. Si tu trabajo no cumple con los estándares de Flor de Oro, tu período de prueba terminará rápidamente. Lo entiendo, asintió Isaura con seriedad. No te defraudaré. Esa noche, Isaura durmió con una sonrisa en el rostro por primera vez en mucho tiempo. Trabajar en una prestigiosa floristería era una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrarse a sí misma y a Rodrigo que no era solo una ama de casa aburrida y sin ambiciones. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de nuevas experiencias. Isaura trabajaba con flores que nunca había visto en su antigua tienda. Aprendía nuevas técnicas y estudiaba las preferencias de los clientes más exigentes. Remina resultó ser una mentora estricta, pero justa, y poco a poco su escepticismo inicial se convirtió en una aprobación moderada. «Aprendes rápido», le dijo una vez, cuando Isaura terminó una complicada composición de mesa para un banquete. «Y tienes algo que no se puede enseñar, sentido del estilo». Para Remina era el mayor elogio, e Isaura se sintió muy halagada por sus palabras. 3 semanas después de empezar a trabajar, ocurrió algo que lo cambió todo. Ernesto Figueiredo entró en la tienda, esta vez no por casualidad, sino con un objetivo concreto. «Necesitamos arreglos florales para una gala benéfica», le dijo a Remina. «Algo especial que resalte la importancia del evento». «Por supuesto, señor Figueiredo», respondió Remina sacando su libreta para tomar notas. «¿Cuál es el tema de la velada?» «Ayuda a los niños de las favelas», respondió Ernesto. «Estamos recaudando fondos para un centro educativo». «Yo sugeriría algo con los colores nacionales», comenzó Remina, pero Ernesto negó con la cabeza. «Demasiado obvio», dijo él. «Necesito algo que haga que la gente se detenga y reflexione. Algo que transmita esperanza, pero sin sentimentalismos». Remina parecía desconcertada. Isaura, que estaba arreglando las flores en el escaparate, no pudo evitar escuchar la conversación. En su cabeza empezaron a formarse imágenes. «Disculpen la interrupción», dijo volviéndose hacia ellos. «¿Y si utilizamos flores silvestres sencillas en combinación con orquídeas exóticas? El contraste simbolizaría el paso de la pobreza a las oportunidades, de lo sencillo a lo complejo». Ernesto la miró atentamente. «Es una idea interesante», dijo después de una pausa. «¿Podría hacer un boceto?» «Por supuesto». Isaura tomó un bloc de notas y un lápiz del mostrador y rápidamente esbozó la composición que tenía en mente. Así, y se podrían añadir elementos que recuerden a los libros de texto o los lápices, pero hechos con materiales naturales. Ernesto estudió el boceto con expresión impenetrable. «¿Cuánto tiempo necesitas para preparar una versión de prueba?», preguntó finalmente. «2 horas», respondió Isaura sin dudarlo. «Bien,
asintió Ernesto. Volveré dentro de 2 horas. Remina, ayúdala con todo lo que necesite. Cuando se cerró la puerta tras él, Remina se volvió hacia Isaura con una expresión difícil de descifrar. Ha sido un riesgo, dijo, pero te ayudaré. Vamos a hacer realidad tu idea. Durante las 2 horas siguientes, Isaura trabajó como poseída, seleccionando flores, experimentando con formas y texturas. Remina observaba en silencio, sugiriendo algún material de vez en cuando, pero dejando que Isaura tomara las decisiones. Exactamente 2 horas después, tal y como había prometido, regresó Ernesto. Para entonces, la composición provisional estaba lista. Flores silvestres recogidas en forma de libro abierto, de las que crecían exóticas orquídeas como pensamientos que nacen del conocimiento. Ernesto se quedó en silencio durante un largo rato, rodeando la composición por todos lados. Luego sonrió, por primera vez en la vida de Isaura. «Perfecto», dijo. «Justo lo que necesitamos. ¿Cuántos puedes preparar para el sábado?» 15 composiciones centrales y 30 pequeñas para las mesas, respondió Isaura, calculando rápidamente en su cabeza los recursos necesarios. «Excelente». Ernesto sacó su tarjeta de visita y se la entregó. «Aquí tiene la dirección del hotel donde se celebrará el evento. Venga el sábado a las 4 de la tarde para prepararlo todo». Y hizo una pausa. «Me gustaría que estuviera presente en el evento, para explicar a los invitados el simbolismo de las composiciones». Isaura tomó la tarjeta, sintiendo que su corazón latía más rápido. ¿Asistir a una velada benéfica con la élite de Recife? Eso estaba más allá de sus sueños más ambiciosos. «Por supuesto, señor Figueiredo», dijo ella, esforzándose porque su voz sonara profesional. «Allí estaré». La noche del sábado fue como un sueño. El Hotel Gran Recife brillaba con las luces. En la entrada había camareros con guantes blancos que ofrecían champán a los invitados que salían de coches caros. Isaura, con un vestido negro alquilado, se sentía una impostora, pero sus arreglos florales provocaban miradas de admiración y cumplidos. «¿Es obra tuya?», le preguntaban los invitados, y cuando ella asentía, le seguían comentarios entusiastas y preguntas sobre el simbolismo. Ernesto apareció cerca del comienzo del evento, con un smoking que le daba un aspecto aún más imponente. Se acercó a Isaura, que estaba de pie junto a uno de sus arreglos. «Has eclipsado a todos los diseñadores de interiores que contraté», dijo con una sonrisa. «Todos hablan de tus colores». «Gracias», respondió Isaura, sintiendo que se le subían los colores a la cara. «Me alegro de haber podido plasmar tu idea». «¿La mía?», Ernesto negó con la cabeza. «No, es todo mérito suyo. Usted vio lo que los demás no vieron». En ese momento, un camarero se acercó con una bandeja de champán. Ernesto tomó 2 copas y le ofreció una a Isaura. «Por su talento», dijo, tocando ligeramente su copa con la de ella. La velada pasó como en una nube. Isaura conoció a decenas de personas cuyos nombres solo había leído en los periódicos. Habló de sus composiciones y varias veces se encontró con la mirada de Ernesto, atenta, evaluadora, pero cálida. Cuando el evento llegaba a su fin y los invitados comenzaban a marcharse, Ernesto la volvió a encontrar. «Gracias por esta velada», dijo él. «Sus composiciones han sido lo más destacado del evento». «Ha sido un honor para mí», respondió Isaura con sinceridad. «Me gustaría que trabajara no solo en las composiciones para Flor de Oro, sino también en toda la decoración floral de mis eventos», dijo Ernesto. «Con un aumento de sueldo, por supuesto». Isaura sintió que el corazón le latía con fuerza. Era más de lo que podía esperar. «Gracias, señor Figueiredo, yo...» «Ernesto», la corrigió él con una sonrisa. «Llámame Ernesto». «Ernesto», repitió ella, sintiendo una extraña intimidad al pronunciar su nombre. «Acepto con mucho gusto su oferta». «Estupendo», miró el reloj. «Es tarde. ¿Puedo llevarla?»
Aunque todos los instintos le decían a Isaura que subirse al coche de un hombre casi desconocido no era la mejor idea, asintió con la cabeza. El coche de Ernesto era un elegante Mercedes negro con asientos de cuero que olían a coche nuevo. El chófer, vestido con uniforme, le abrió la puerta y Isaura se sentó, arreglándose el vestido. Durante el trayecto, hablaron de la gala benéfica, de las flores y de Recife. Ernesto resultó ser un oyente atento y le hizo preguntas que demostraban su sincero interés. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Luisa, Isaura casi lamentó que el viaje hubiera terminado tan rápido. «Gracias por la compañía», dijo Ernesto cuando el conductor le abrió la puerta. «Nos vemos el lunes en Flor di Oro. Hasta el lunes». Isaura sonrió y salió del coche, sintiendo su mirada mientras subía los escalones hacia la puerta. Luisa la esperaba en el salón, impaciente por conocer todos los detalles. «¿Qué tal?», preguntó en cuanto Isaura cruzó el umbral. «¿Cómo ha ido?». «Perfecto», respondió Isaura dejándose caer en el sofá, todavía con la sensación de que la noche había sido irreal. «Me han ascendido. Ahora seré la responsable de toda la decoración floral de los eventos». «Vaya», Luisa la abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, ¿ves? Te dije que tenías que seguir adelante». «Sí», Isaura sonrió recordando la mirada de Ernesto. «Tenías razón». Durante las semanas siguientes, Isaura trabajó más que nunca, pero ese trabajo le hacía feliz. Creaba composiciones para diferentes eventos, experimentaba con nuevos estilos y desarrollaba su talento. Ernesto solía pasar por Flor di Oro, siempre encontraba un momento para hablar con ella y pedirle su opinión sobre uno u otro proyecto. Poco a poco, sus conversaciones fueron más allá del ámbito laboral. Hablaban de libros, películas, viajes. Isaura se enteró de que Ernesto había enviudado hacía 5 años, que no tenía hijos y que había construido su cadena de hoteles y restaurantes desde cero. 2 meses después de la gala benéfica, Ernesto la invitó a cenar. No era una cena de negocios ni para hablar de un nuevo proyecto, simplemente una cena, en uno de sus restaurantes, en una mesa apartada con vistas al océano. «Isaura», dijo él cuando trajeron el postre, «te aprecio no solo como una florista con talento, sino también como una mujer increíble. ¿Puedo esperar que nuestra relación se convierta en algo más que una simple relación laboral?» Isaura miró al hombre que tenía enfrente, exitoso, seguro de sí mismo, pero con una inesperada vulnerabilidad en los ojos, y sintió que su corazón se llenaba de calor. «Sí», dijo simplemente, «me gustaría». Desde aquella noche, su relación comenzó a desarrollarse con una naturalidad sorprendente para ambos. Ernesto no tenía prisa, siempre era atento a sus sentimientos y a sus límites. Cenaban en restaurantes tranquilos, paseaban por el paseo marítimo, hablaban de todo. Con él, Isaura se sentía escuchada y comprendida, algo que tanto le había faltado con Rodrigo. Al cabo de un mes, Ernesto la presentó a su familia, su anciana madre y sus 2 hermanas. La recibieron con cariño, sin el esnobismo que tanto temía. «Lo haces feliz», le dijo la madre de Ernesto, apretándole la mano con sus dedos arrugados. No lo veía así desde que murió Carmen. Al 4.º mes de relación, Isaura se mudó de casa de Luisa a un piso propio, pequeño pero en una buena zona, que Ernesto le había ayudado a encontrar. Insistió en pagar todo ella, ya que su aumento de sueldo se lo permitía. «Eres una mujer increíble», le dijo Ernesto cuando le enseñó el piso. «La mayoría en tu lugar esperaría que yo lo pagara todo». «Valoro mi independencia», respondió Isaura. «Y quiero que estés conmigo no porque dependa de ti, sino porque estamos bien juntos». Ernesto la besó en respuesta, y esa noche se quedó con ella por primera vez. Su relación se fue profundizando cada día. Isaura le presentó a Ernesto a su madre, temiendo que lo encontrara demasiado mayor o rico para ella, pero su madre, una mujer práctica, se limitó a encogerse de hombros y decir:
Lo importante es que te respete. Lo demás no importa. Al cabo de 6 meses, Ernesto invitó a Isaura a pasar el fin de semana a su casa de campo, una lujosa villa con piscina y vistas al océano. Después de cenar en la terraza, bajo el cielo estrellado, se arrodilló ante ella. «Isaura», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «En estos meses me he dado cuenta de que no quiero pasar ni un solo día sin ti. Has traído color y alegría a mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?» Isaura miró el anillo con un brillante resplandeciente, al hombre que tenía delante, exitoso, seguro de sí mismo, pero en ese momento tan vulnerable, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí», dijo ella extendiendo la mano. «Sí, me casaré contigo». La boda fue modesta, a pesar de la fortuna de Ernesto. Solo asistieron amigos íntimos y familiares. La ceremonia se celebró en una antigua iglesia del centro de Recife y la recepción tuvo lugar en uno de sus restaurantes. Isaura insistió en hacer ella misma todos los arreglos florales y trabajó en ellos toda la noche antes de la ceremonia, poniendo todo su amor en ellos. Luisa era su dama de honor, radiante de felicidad por su amiga. «¿Quién hubiera pensado?», susurró mientras ayudaba a Isaura a ponerse el velo, «que el día en que Rodrigo te echó de casa sería el comienzo del mejor capítulo de tu vida». Isaura sonrió al recordar la cadena de acontecimientos que la habían llevado hasta ese momento. La ruptura con Rodrigo, el trabajo en Flor de Oro, el encuentro con Ernesto, todo parecía conducirla a ese día. La mudanza a la mansión de Ernesto supuso para Isaura una inmersión en una nueva realidad. La casa de 2 plantas con columnas, situada en el prestigioso barrio de Boa Viagem, con vistas a la playa, parecía el decorado de una película, no el lugar donde iba a vivir. El servicio, la ama de llaves Dolores, la criada Josefina, el jardinero Paulo y el cocinero Gustavo, la recibió con respeto, pero Isaura sentía sus miradas curiosas, como si estuvieran evaluando si era digna de su nueva posición. «No les hagas caso», le dijo Ernesto al notar su tensión la primera noche. «Solo están acostumbrándose. Carmen fue su señora durante 15 años». Isaura asintió, consciente de que tendría que llenar el vacío que había dejado la muerte de la primera esposa de Ernesto. No era fácil. Las fotos de Carmen seguían en el salón y sus libros ocupaban las estanterías de la biblioteca. Pero Ernesto no le pidió que las quitara, e Isaura no insistió, sintiendo que el recuerdo de la primera esposa era parte de la vida de su marido y debía respetarse. En cambio, se concentró en crear su propio rincón en esa gran casa. Ernesto le había cedido una habitación para que la utilizara como estudio, donde podía trabajar en sus composiciones florales, e Isaura la había convertido en su refugio, un lugar donde se sentía ella misma. Habían pasado 3 meses desde su boda cuando, una noche, Ernesto regresó a casa con una expresión inusualmente pensativa. «¿Ha pasado algo?», preguntó Isaura dejando el libro que estaba leyendo en el salón. Ernesto se acercó a la barra, se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a ella. «Me han nominado al premio Empresario del Año», dijo, girando el vaso entre sus manos, «por mis métodos innovadores de gestión y mis iniciativas sociales». «¡Qué bien!», exclamó Isaura, pero luego se dio cuenta de que su marido no compartía su entusiasmo. ¿O no? «Es un gran honor», dijo Ernesto lentamente, «pero también significa más atención de la prensa, entrevistas, una ceremonia con cientos de invitados». «¿Y eso te preocupa?». Isaura se acercó y se sentó a su lado en el sofá, tomándole de la mano. «Ya estás acostumbrado a los actos públicos». «Sí, pero no a tanta atención sobre mi vida privada». Ernesto le apretó la mano. «Los periodistas ya han empezado a indagar. Hoy me han llamado 3 preguntándome por nuestra boda, por cómo nos conocimos». Isaura sintió una punzada de inquietud. Nunca había buscado la publicidad, y la idea de que los detalles de su vida, incluido su doloroso divorcio de Rodrigo, pudieran convertirse en de dominio público,
Le resultaba desagradable. ¿Qué les has dicho?, preguntó ella. Lo mínimo. Ernesto dio un sorbo al whisky. Que nos conocimos a través de tu trabajo, que tuvimos una boda modesta, pero no nos dejarán en paz. El premio se entrega dentro de 2 meses y hasta entonces el interés no hará más que aumentar. Isaura se quedó pensativa. En esos meses había aprendido mucho sobre el negocio de Ernesto, sobre lo importantes que eran para él sus hoteles y restaurantes, lo mucho que invertía en obras benéficas. Este premio era un reconocimiento a su trabajo y no podía permitir que sus miedos empañaran ese momento. Lo conseguiremos, dijo con determinación. Estaré a tu lado en todas las entrevistas si quieres, o puedo quedarme en la sombra si lo prefieres. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Ernesto tenía que preparar el discurso para la ceremonia, dar una serie de entrevistas y posar para la revista Business Brasil. Isaura estaba a su lado en todo momento, ayudándole a elegir trajes, editando el discurso y apoyándole moralmente. Una noche, mientras trabajaban en el discurso en el despacho de Ernesto, éste se detuvo de repente y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Qué?, preguntó Isaura, sintiéndose un poco incómoda bajo su mirada. Solo pensaba, dijo Ernesto lentamente, en cómo ha cambiado mi vida desde que entraste en ella. Antes de ti, estaba completamente sumergido en el trabajo. Era mi forma de lidiar con la pérdida de Carmen. Funcionaba, pero no vivía de verdad. Isaura sintió que se le encogía el corazón al oír sus palabras. Ernesto rara vez hablaba de sus sentimientos con tanta franqueza. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora vuelvo a sentir alegría, respondió él con sencillez. Me has devuelto las ganas de vivir, y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿A qué te refieres? Isaura frunció el ceño. Quiero hablar de ti en mi discurso, dijo Ernesto. De cómo has cambiado mi vida, mi negocio, mis perspectivas, pero solo si no te importa. Isaura sintió que se le subían los colores a las mejillas. La idea de que Ernesto hablara de ella delante de cientos de personas le resultaba aterradora y conmovedora a la vez. No me importa, dijo por fin, si es importante para ti. Es muy importante, Ernesto le tomó la mano. Eres mi amuleto de la suerte, Isaura. Desde que apareciste, todo en mi vida ha mejorado. Por fin llegó el día de la ceremonia. Se celebró en el Teatro Santa Isabel, un edificio histórico en el centro de Recife. Isaura se puso un vestido de noche verde oscuro que Ernesto había elegido personalmente para ella, y en el cuello llevaba un collar con una esmeralda, un regalo que él le había hecho la mañana de la ceremonia. Cuando salieron de la limusina, fueron inmediatamente rodeados por flashes y gritos de periodistas. Ernesto guiaba con seguridad a Isaura, con su mano firmemente apoyada en su cintura, mientras caminaban por la alfombra roja. «Señor Figueiredo, por aquí, por favor, una foto», gritaban los fotógrafos, y Ernesto se detenía para posar con Isaura, que intentaba mantener una sonrisa tranquila a pesar de los nervios. «Señora Figueiredo, ¿cómo se siente siendo la esposa de un nominado?», gritó uno de los periodistas. «Estoy orgullosa de mi marido», respondió Isaura, sorprendida de su propia calma. Su nominación es un reconocimiento a su arduo trabajo y su visión. Dentro del teatro les recibió un ambiente más tranquilo, pero no menos impresionante. La élite de la comunidad empresarial de Recife y de toda Brasil se había reunido allí, hombres con esmoquín, mujeres con vestidos de diseño, todos resplandecientes con joyas y la importancia del momento. La ceremonia comenzó con el discurso del alcalde de Recife, seguido de las diferentes categorías de premios. La categoría de Ernesto, Innovación en los negocios y responsabilidad social, fue una de las últimas, e Isaura sentía cómo la tensión de su marido aumentaba por momentos. «Todo irá bien»,
le susurró, apretándole la mano cuando el presentador comenzó a presentar a los nominados de su categoría. Y el ganador en la categoría Innovación en los negocios y responsabilidad social es Ernesto Figueiredo, por su enfoque revolucionario del negocio hotelero y su programa Hoteles del Futuro, que forma a jóvenes de las favelas en profesiones relacionadas con la industria hotelera. La sala estalló en aplausos. Ernesto se quedó paralizado por un instante, como si no pudiera creerlo. Luego se volvió hacia Isaura, la besó brevemente y se dirigió al escenario entre aplausos continuos. Isaura observaba cómo su marido subía al escenario, recibía la estatuilla de manos del presentador y sentía cómo se le llenaba el corazón de orgullo. Lo había visto en diferentes situaciones, como un hombre de negocios seguro de sí mismo, un marido cariñoso, un generoso filántropo, pero ahora, de pie en el escenario bajo los focos, se veía especialmente imponente. Ernesto se acercó al micrófono y dio las gracias a los organizadores, al jurado y a sus empleados. Isaura escuchó su discurso, admirando su elocuencia y su capacidad para encontrar las palabras adecuadas, y entonces dijo algo que la dejó paralizada. Y por último, quiero dar las gracias a la persona más importante de mi vida, mi esposa, Isaura. Ernesto la miró directamente a los ojos y todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. Hace 1 año y medio perdí el interés por mi negocio. Tras la muerte de mi primera esposa, simplemente funcionaba en piloto automático. Entonces entré en una floristería y conocí a una mujer que creaba belleza de la nada. Una mujer cuyo talento y pasión me recordaron lo que significa estar realmente vivo. Isaura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo, sabiendo que las cámaras seguramente estaban enfocadas hacia ella. Isaura, continuó Ernesto, eres mi amuleto de la suerte. Desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado para mejor. Mi empresa ha florecido como tus composiciones. Este premio no es solo mérito mío, sino también tuyo. Gracias por devolverme la alegría de vivir. La sala volvió a estallar en aplausos, aún más fuertes que antes. Isaura sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no intentó ocultarlas. Eran lágrimas de felicidad, lágrimas de reconocimiento. Cuando Ernesto regresó a su asiento, ella lo abrazó con fuerza, sin importarle las cámaras ni las miradas. «Te quiero», le susurró al oído. «Gracias por tus palabras». «Cada una de ellas es verdad», respondió él simplemente. El resto de la noche transcurrió como en una nube. Más entrevistas, felicitaciones de los colegas y competidores de Ernesto, copas de champán sin fin. Pero a pesar de todo, Isaura sentía una extraña tranquilidad, como si algo hubiera encajado definitivamente en su vida. Cuando por fin se subieron a la limusina para volver a casa, Ernesto se recostó en el asiento y exhaló. «¿Cansado?», preguntó Isaura quitándose los zapatos y masajeándose los pies. «Un poco», admitió él, «pero feliz. Ha sido una noche especial». «Para mí también», dijo Isaura, apoyando la cabeza en su hombro. «Tu discurso fue precioso». «Hablé con el corazón», respondió Ernesto abrazándola. «Sabes, no había planeado la parte sobre la familia, simplemente se me escapó». «Me alegro de que se te escapara», sonrió Isaura. «Llevo mucho tiempo pensando en ello». «¿De verdad?». Ernesto parecía sorprendido. «Nunca me lo habías dicho». «No quería presionarte», admitió Isaura. «Sabía que no habías tenido hijos con Carmen y no estaba segura de si querías tenerlos». «Lo intentamos con Carmen», dijo Ernesto en voz baja. «Pero no funcionó. Luego ella enfermó y dejamos de intentarlo. Pensé que había perdido mi oportunidad. Pero contigo vuelvo a soñar con el futuro». Isaura lo besó, sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor. En ese momento, todas las dudas, todos los miedos, todos los recuerdos de su vida pasada, de Rodrigo y su traición, parecían lejanos e insignificantes.
Estaba donde debía estar, con el hombre que la apreciaba, la amaba y reconocía públicamente, sin vergüenza, su contribución a su vida. Rodrigo miró la rueda cubierta por el gato hidráulico y se frotó los ojos. Llevaba 4 horas trabajando en el mismo coche. Hasta hacía poco habría terminado el trabajo en 1 hora, pero hoy todo se le caía de las manos. «Jefe, he terminado con el Fiat», dijo Manuel, su ayudante, asomándose al taller. «¿Algo más?». Rodrigo negó con la cabeza. «No, eso es todo por hoy. Puedes irte». Manuel asintió, pero no se movió, cambiando el peso de un pie a otro. «¿Algo más?», preguntó Rodrigo irritado. «El sueldo, jefe», dijo Manuel bajando la mirada. Ayer era el día de pago. Rodrigo sintió que el peso que le oprimía los últimos meses se hacía aún más fuerte. «Mañana, Manuel. Te prometo que mañana te lo daré todo». El ayudante asintió, pero en sus ojos se reflejó la desconfianza. Era la 3ª vez que oía eso de «mañana» en el último mes. Cuando Manuel se marchó, Rodrigo golpeó con fuerza la pared con la llave inglesa. El maldito taller se estaba desmoronando ante sus ojos. Los clientes desaparecían uno tras otro. Al principio pensó que era algo temporal, que solo se trataba de una recesión económica, pero la verdad era más simple y dolorosa. A 2 cuadras se había abierto un nuevo taller mecánico, con equipos modernos y una agresiva campaña publicitaria. Autotec Recife le estaba quitando decenas de clientes. Rodrigo descubrió que sus clientes fieles, que llevaban años acudiendo a él, ahora desaparecían sin previo aviso. En casa le esperaba Paloma, cuyo estado de ánimo empeoraba cada día que él volvía con menos dinero que el día anterior. Desaparecieron los restaurantes y los clubes donde pasaban las noches al principio de su relación. Desaparecieron los regalos y las sorpresas. Paloma ahora fruncía el ceño más a menudo que sonreía, y Rodrigo a veces captaba su mirada dirigida hacia él, evaluadora, decepcionada. Cerró el taller 1 hora antes de lo habitual, incapaz de seguir fingiendo que trabajaba. De camino a casa, se detuvo en un bar y se tomó 3 chupitos de cachaza antes de reunir el valor para volver al apartamento, donde le esperaba Paloma. Estaba sentada frente al televisor, mirando algo en su teléfono. Su belleza, que antes parecía tan brillante y viva, ahora parecía apagada bajo la tenue luz del apartamento. «Hola», dijo Rodrigo, dejando las llaves en la mesita de la entrada. Paloma levantó la vista, sin interés, sin calidez. «¿Has vuelto a beber?». No era una pregunta, sino una constatación. «Ha sido un día duro en el trabajo». Rodrigo se dejó caer cansado en un sillón. «Siempre es duro». Paloma volvió a su teléfono. «Casi no nos queda comida. Y no tenemos con qué pagar la luz». Rodrigo suspiró. «Lo sé. Estoy intentando pensar en algo». «Llevas 3 meses intentándolo». En la voz de Paloma se percibía algo parecido al cansancio. «¿O son 4? He perdido la cuenta». Rodrigo se quedó callado. ¿Qué podía decir? Que estaba rogando a los antiguos clientes que volvieran, que ofrecía descuentos que apenas cubrían sus gastos, que estaba pensando en vender el taller, pero que nadie quería comprarlo. En la pantalla del televisor aparecían las caras de algunos famosos en la alfombra roja. Rodrigo miraba distraídamente, sin prestar atención, hasta que de repente un perfil familiar llamó su atención. «Espera, sube el volumen», dijo, enderezándose bruscamente. Paloma, sorprendida por su repentino interés, pulsó el botón del mando a distancia. Dijo en su discurso de agradecimiento que su esposa Isaura, una antigua florista que ahora dirige una cadena de floristerías, es su amuleto de la suerte. En la pantalla apareció Isaura, su exmujer, con un elegante vestido de noche y un collar de esmeraldas en el cuello, junto a un hombre alto de mediana edad vestido con esmoquín. Sonreían a la cámara y luego el hombre se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla. Rodrigo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies.
Isaura, su Isaura, con un ricachón, dirigiendo una cadena de salones de belleza. Ernesto Figueiredo, ganador del prestigioso premio Empresario del Año, contó en una entrevista tras la ceremonia cómo su encuentro con Isaura cambió su vida. ¿Conoces a estas personas?, preguntó Paloma al notar su conmoción. Isaura, articuló Rodrigo, es mi exmujer. Ahora era Paloma quien se sorprendía. ¿Tu ex? ¿Con ese multimillonario? Al parecer, sí. Rodrigo no podía apartar la mirada de la pantalla, donde ahora se mostraba la entrevista a Ernesto Figueiredo. El imponente hombre contaba cómo su esposa le había devuelto las ganas de vivir, cómo su visión creativa había cambiado su negocio. ¿Están casados? Paloma miraba alternativamente a la televisión y a Rodrigo. Eso parece, dijo Rodrigo tragando saliva. La llama mi esposa. Paloma miró la pantalla, los lujosos trajes, los rostros radiantes, la riqueza que literalmente rezumaba de cada fotograma. Por eso estás tan triste, dijo finalmente. Tu exmujer es más rica que tú. Sus palabras fueron como una bofetada. Rodrigo sintió que la sangre le subía a la cara. No éramos ricos, pero teníamos una casa, estabilidad, dijo, sin saber por qué se defendía. Ella trabajaba en una pequeña floristería, nada del otro mundo. Y ahora es la esposa de un multimillonario, dijo Paloma apagando la televisión. Me pregunto qué habrá visto en él. Dudo que sea su juventud y su belleza. Su tono era sarcástico, casi malicioso, y Rodrigo se sintió de repente ofendido por Isaura. Fuera lo que hubiera pasado entre ellos, ella no merecía ese desprecio. Isaura no es así, dijo él. Ella no es de las que persiguen el dinero. Paloma se rió, pero no había alegría en su risa. Todos persiguen el dinero, Rodrigo, solo que a algunos les sale mejor que a otros. Con estas palabras, se levantó y se fue al dormitorio, dejándolo solo en la sala. Rodrigo se quedó sentado en la oscuridad, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Isaura y el multimillonario. Isaura con un vestido de noche en la alfombra roja. Isaura, a la que llaman amuleto de la suerte. ¿Cómo había podido pasar? ¿Cuándo? Cogió su teléfono y abrió Facebook. No eran amigos. Él la había eliminado después del divorcio, pero quizá ella tenía un perfil público. Encontró su perfil rápidamente, pero había poca información. Unas cuantas fotos de arreglos florales y un par de selfies. No había ningún indicio de su nueva vida. Rodrigo pasó a Instagram y luego a Twitter. No había rastro de Isaura. Finalmente, en Google, escribió Isaura Figueiredo y obtuvo decenas de resultados. Artículos en revistas de negocios, fotos de eventos benéficos, entrevistas. Cuanto más leía Rodrigo, más fuerte se hacía en su pecho una extraña sensación, no exactamente envidia, ni exactamente lástima, sino algo doloroso y amargo. Recordó su última conversación, sus palabras sobre que ella era una ama de casa aburrida y sin ambiciones. Qué equivocado estaba. O quizás tenía razón entonces, pero sus palabras despertaron en ella el deseo de cambiar. A las 3 de la madrugada, cuando Paloma hacía tiempo que dormía y la botella de cacha que había comprado de camino a casa estaba medio vacía, Rodrigo sacó su teléfono y abrió el contacto de Isaura. No le había escrito ni llamado desde el divorcio, pero su número seguía allí. Te vi hoy en la tele, escribió sin pensarlo mucho. Estás muy bien. Después de enviar el mensaje, sintió un extraño alivio. Era como si hubiera establecido algún tipo de conexión con el pasado, que de repente le parecía más atractivo que su presente. No hubo respuesta, y Rodrigo, tras terminarse el resto de la cacha, se quedó dormido en el sillón. Por la mañana, con dolor de cabeza y la boca seca, lo primero que hizo fue mirar el teléfono. No había respuesta de Isaura. Seguramente se había cambiado de número al casarse con un multimillonario, o había visto su mensaje y lo había ignorado. Paloma ya se había ido,
dejando una nota en la que decía que tenía turno en el spa hasta las 8 de la tarde. Rodrigo miró el reloj. Eran casi las 10. Debería haber estado en el taller hacía una hora. Frunciendo el ceño, se dio una ducha fría para despertarse y se apresuró a ir al trabajo. El día se alargaba con una lentitud insoportable. Había pocos clientes y Rodrigo se pasó la mayor parte del tiempo sentado en su escritorio, tratando de poner en orden las cuentas y los impuestos. Pero sus pensamientos volvían constantemente a Isaura, a su nueva vida, que contrastaba tanto con la suya. Por la noche, cuando ya se disponía a cerrar el taller, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Rodrigo, soy Isaura. Sí, parece que aún tienes mi antiguo número. Gracias por el cumplido. Miró la pantalla sin dar crédito a sus ojos. Ella había respondido. Después de tantos meses de silencio, después de todo lo que había pasado entre ellos, había respondido a su mensaje tan trivial. Sus dedos encontraron el teclado por sí solos. No esperaba que respondieras. Me alegro de tu éxito. De verdad. Después de enviar el mensaje, contuvo la respiración. ¿Volvería a responder? La respuesta llegó a los pocos minutos. Gracias. Espero que estés bien. La formalidad del mensaje le dolió. ¿Qué esperaba? ¿Una conversación amistosa después de todo lo que le había dicho? Está bien, escribió. Sinceramente, te vi en la televisión y no podía creer lo que veían mis ojos. Te has convertido en una auténtica mujer de negocios y, además, te has casado con un multimillonario. ¿Cómo lo has conseguido? Pulsó vi y enseguida se arrepintió. El mensaje sonaba envidioso, casi acusador. Esta vez tuvo que esperar más tiempo por la respuesta. Rodrigo ya había cerrado el taller y se dirigía a casa cuando el teléfono volvió a vibrar. He conocido a un buen hombre que ha creído en mí. Es muy sencillo. Tengo que irme, Rodrigo. Que te vaya bien. Leyó el mensaje varias veces, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ira contra el destino, contra sí mismo, contra Isaura. Arrepentimiento por lo que podría haber tenido si no hubiera sido tan tonto. Y algo más. Nostalgia por los tiempos en que la vida parecía más sencilla y clara. Espera, escribió. Quedemos. Tomemos un café. Tengo que decirte algo. No llegó respuesta y Rodrigo, al llegar a casa, comprobaba nerviosamente el teléfono cada pocos minutos. Paloma aún no había vuelto del trabajo y él abrió otra botella de cachaza para pasar el rato. A medianoche, cuando Paloma llevaba mucho tiempo durmiendo y la botella estaba vacía, Isaura aún no había respondido. Rodrigo, sintiendo cómo el alcohol y la decepción nublaban su mente, escribió otro mensaje. ¿Crees que ahora eres demasiado buena para mí? ¿Ni siquiera puedes responder? Al enviarlo, sintió una sombría satisfacción que, sin embargo, pronto se convirtió en vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué escribía esas tonterías? Pero a la mañana siguiente, al revisar el teléfono, vio que Isaura había leído su mensaje, pero no había respondido. Ese silencio parecía más fuerte que cualquier palabra, y Rodrigo sintió cómo la ira volvía a hervir en su interior. Durante todo el día no pudo concentrarse en el trabajo. No podía dejar de pensar en cómo Isaura lo ignoraba, cómo se reía de él en su lujosa mansión con su nuevo marido. Por la noche, después de beber más, escribió otro mensaje. Sabía que siempre había sido calculadora. Encontraste a un viejo rico que se dejó engañar por tu inocencia. Me pregunto si él sabe que te casaste con él por dinero. Después de enviar el mensaje, sintió un arrepentimiento inmediato. Era injusto, cruel. No se parecía a la verdad que él conocía sobre Isaura, pero era demasiado tarde. El mensaje ya había sido enviado. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ritual. Durante el día, Rodrigo trabajaba. Por las noches, bebía y le enviaba mensajes a Isaura, a veces con disculpas, a veces con nuevas acusaciones. Ella no respondía,
pero él veía que leía cada uno de ellos. Empezó a buscar información sobre Ernesto Figueiredo, sobre sus negocios, sobre su pasado. Descubrió que había enviudado hacía 5 años y que su cadena de hoteles y restaurantes estaba considerada una de las más exitosas de Recife. Cuanto más averiguaba Rodrigo, más obsesionado se volvía. 2 semanas después del primer mensaje, por la noche, tras un día especialmente duro en el que tuvo que decirle a Manuel que ya no podía pagarle el sueldo completo, Rodrigo le escribió a Isaura: «Crees que ahora estás a salvo, que ahora eres inalcanzable, pero te equivocas. Puedo encontrarte si quiero». No era una amenaza, al menos él no lo percibió como tal. Eran las divagaciones de un borracho que había perdido el control de su vida. Pero para Isaura debió de sonar diferente. Al día siguiente recibió una llamada de un número desconocido. Rodrigo respondió esperando oír a otro cobrador de deudas, pero en su lugar escuchó una voz masculina grave. «¿Rodrigo Valenzuela?», preguntó la voz. «Sí, soy yo», respondió Rodrigo con cautela. «Soy Ernesto Figueiredo». La voz era tranquila, pero se percibía acerada. El marido de Isaura. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. «¿A qué debo este honor?», preguntó, tratando de parecer indiferente. «He visto sus mensajes», dijo Ernesto. «Todos sus mensajes. Isaura me los enseñó anoche cuando le pregunté por qué parecía tan preocupada». Rodrigo se quedó callado, sin saber qué decir. «No sé qué intentas demostrar», continuó Ernesto, «pero esto se acaba ahora mismo. Si recibo un solo mensaje más tuyo, presentaré una denuncia por acoso. Tengo todas las pruebas, y tengo contactos en las fuerzas del orden, créeme». «No la estoy acosando», logró decir Rodrigo por fin. «Solo quería hablar». ¿Amenazándola con encontrarla? En la voz de Ernesto se percibía una nota de burla. Una forma extraña de empezar una conversación. «No la amenacé», intentó justificarse Rodrigo. «Solo no me importa lo que quisieras decir», lo interrumpió Ernesto. «Lo importante es cómo lo ha interpretado mi mujer. Está asustada. Y si crees que voy a permitir que alguien asuste a Isaura, estás muy equivocado». Con estas palabras, colgó el teléfono, dejando a Rodrigo con el auricular en la mano, sintiéndose ridículo y humillado. Esa noche, al llegar a casa, descubrió que Paloma estaba haciendo las maletas. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Me voy», respondió ella lacónicamente. «Bebes todas las noches, tu negocio se está yendo a pique y estás obsesionado con tu exmujer. No dejé a mi ex por esto». Rodrigo la observaba mientras guardaba la ropa en una maleta y sentía un extraño vacío en su interior. Debería haberla suplicado que se quedara, prometerle que cambiaría, decirle que la quería. Pero las palabras no le salían, quizás porque ambos sabían que era mentira. Cuando Paloma se marchó, Rodrigo se sentó en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, no buscó la botella. En lugar de eso, miró al vacío de su apartamento y pensó en su vida, que parecía desmoronarse como un castillo de naipes. Isaura tenía razón al rechazar su propuesta de quedar. Ella tenía una nueva vida, un nuevo marido que la cuidaba tanto que llamaba a su exmarido para avisarle. Ella estaba bien, mejor que bien. ¿Y él? ¿Qué tenía él? Un negocio que se desmoronaba, una mujer que se marchaba, soledad y una botella de cachaza. A la mañana siguiente se despertó con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ver a Isaura, hablar con ella en persona, asegurarse de que era realmente feliz, de que estaba bien, pedirle perdón por su comportamiento y por fin dejar atrás el pasado. Sabía que era una locura, que después de la llamada de Ernesto era lo último que debía hacer, pero también sabía que no podría seguir adelante hasta que lo hiciera. La mañana comenzó con dolor de cabeza y un zumbido en el apartamento. Rodrigo se sentó en la cama y observó el desorden que lo rodeaba.
Ropa tirada, platos sucios, botellas vacías. Había pasado una semana desde que Paloma se había ido, pero el apartamento parecía como si lo hubieran abandonado hacía meses. Se estiró hacia el teléfono, comprobando por costumbre si había algún mensaje de Isaura, aunque sabía que no lo habría. Después de la llamada de Ernesto, no le había escrito, pero todos los días revisaba sus mensajes, como esperando encontrar algo nuevo, alguna señal. Hoy era el día en que había decidido poner punto final a esta historia. Ya había encontrado información sobre la mansión de Figueredo. Una revista inmobiliaria la describía como la joya de Boa Viagem y publicaba fotos de la fachada y los terrenos, pero solo indicaba su ubicación aproximada. Sin embargo, eso era suficiente. Rodrigo conocía la zona y sabía cómo era la casa. No le costaría encontrarla. Se duchó, se afeitó por primera vez en varios días y se puso su mejor camisa. Se miró en el espejo. Rostro demacrado, ojeras, nuevas arrugas en la frente. ¿Cuándo había envejecido tanto? Hoy no iría al taller. Llamó a Manuel y le dijo que no se encontraba bien. A decir verdad, llevaba una semana dándole vueltas a la idea de cerrar el negocio. Autotec Recife había destruido su cartera de clientes. Las deudas crecían y no había perspectivas. Quizás valía la pena empezar de cero, pero primero tenía que acabar con el pasado. En la nevera encontró una botella de cachaza medio vacía. Rodrigo la miró, indeciso. Por un lado, un poco de valor no le vendría mal. Por otro, quería tener la mente despejada para esa conversación. Llegó a un compromiso, un pequeño trago directamente de la botella para calmar los nervios. Rodrigo llamó a un taxi para que lo llevara a Boa Viagem. Miró por la ventana las calles que pasaban, pensando en el contraste entre su vida y la de Isaura. Recife parecía dividida en dos partes. Los barrios deteriorados, donde él reparaba coches viejos por 4 duros, y los rascacielos relucientes junto al océano, donde Isaura vivía con su multimillonario. Cuando el taxi se detuvo al comienzo de una lujosa calle que conducía al océano, Rodrigo pagó y salió. Seguiría a pie. Sería menos sospechoso si simplemente daba un paseo por el barrio que si el taxi se detuviera justo en la puerta. El barrio de Boa Viagem siempre había sido rico, pero esta parte era impresionante incluso para sus estándares. Enormes mansiones se escondían tras altos muros y exuberante vegetación. En las calles había coches caros y de vez en cuando pasaban elegantes residentes o sirvientes. Rodrigo caminaba despacio, mirando las casas y comparándolas con las fotos que tenía en la memoria. La mansión de Figueiredo debía destacar. Estilo colonial, columnas blancas, amplio terreno. La encontró tras 20 minutos de búsqueda. Una mansión blanca de 2 plantas al final de la calle, parcialmente oculta a la vista de los extraños por un alto muro y árboles. En la puerta había una caseta de seguridad y, junto a ella, un monitor de videovigilancia. No sería posible acercarse sin ser visto. Rodrigo se detuvo al otro lado de la calle y observó. En la caseta había un guardia uniformado que miraba distraídamente algo en su teléfono. La puerta estaba cerrada, pero Rodrigo vio un interfono junto a ella. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente acercarse y llamar? ¿Decir que era el exmarido de Isaura y que quería hablar con ella? Las posibilidades de que le dejaran pasar eran nulas, especialmente después de los mensajes que le había enviado. Rodrigo sintió que la determinación le abandonaba. Era una mala idea. ¿Qué esperaba hacer? ¿Qué decir? Ya estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando vio una silueta familiar. Isaura salía de la casa al jardín, con un vestido ligero y una cesta de flores en las manos. Incluso, desde esa distancia, Rodrigo vio que había cambiado. Sus movimientos eran más seguros, su postura más erguida y llevaba el pelo peinado con elegancia. Parecía más joven que cuando vivía con él, como si el tiempo hubiera retrocedido para ella. Rodrigo sintió que algo oscuro y amargo se levantaba en su interior. Esa mujer,
que una vez fue su esposa, ahora vivía en un cuento de hadas, mientras que su vida se había convertido en una pesadilla. Era injusto. Cruzó la calle y se dirigió con determinación hacia la puerta. El guardia lo vio y se enderezó, observándolo. «Necesito hablar con Isaura Figueiredo», dijo Rodrigo al acercarse al interfono. «¿Tiene cita?», preguntó el guardia. «No», respondió Rodrigo negando con la cabeza. «Pero ella me conoce. Somos viejos amigos». El guardia lo miró con recelo, luego tomó el teléfono y marcó el número. «Señora Figueiredo, hay un señor que desea verla. Dice que son viejos amigos». Rodrigo no oyó la respuesta de Isaura, pero vio cómo cambiaba el rostro del guardia, que se frunció y se volvió más cauteloso. «¿Cómo se llama?», preguntó el guardia, tapando el auricular con la mano. «Rodrigo Valenzuela». El guardia transmitió el nombre, escuchó la respuesta y colgó. «La señora Figueiredo le pide que se marche», dijo con frialdad. «No quiere verle». Rodrigo sintió que se le enrojecía el rostro. «Tengo que hablar con ella», insistió. «Es importante. Es un asunto personal». «La señora Figueiredo ha dado instrucciones claras», insistió el guardia. «Por favor, váyase o tendré que llamar a la policía». Rodrigo miró a través de la verja hacia la casa, donde en algún lugar estaba Isaura. Ella se había negado a verlo. Ni siquiera había salido a decírselo en persona. Simplemente se negó, como si fuera un mosquito molesto. «¡Isaura!», gritó de repente, sin importarle lo que pensaran el guardia o los transeúntes. «¡Isaura, sal y habla conmigo!». El guardia se tensó al instante y llevó la mano a la radio que llevaba en el cinturón. «Señor, le ruego que se marche», dijo en voz baja pero firme. «Inmediatamente». «¡Isaura!», siguió gritando Rodrigo, aferrándose a la verja. «No puedes borrarme así de tu vida. Llevamos 8 años casados. Al menos tengo derecho a hablar contigo». El guardia dijo algo por la radio, y al cabo de unos segundos salieron de la casa otros 2 hombres uniformados. Se dirigieron rápidamente hacia la verja. «Última advertencia», dijo el primer guardia. «Vete o te sacarán por la fuerza». «Que salga y me lo diga a la cara». Rodrigo ya no se controlaba. Todas las emociones acumuladas durante los últimos meses, amargura, envidia, decepción, soledad, salieron a la superficie. «Es una cobarde. Siempre lo ha sido. Se esconde detrás del dinero de su viejo marido». La puerta comenzó a abrirse y 2 guardias salieron a la calle. Eran más grandes que Rodrigo y tenían un porte profesional. Uno de ellos le puso la mano en el hombro. «Vamos, señor. No cause problemas». Rodrigo se sacudió la mano. «No me toque», gritó. «Tengo derecho a estar en la calle». «Está alterando el orden público», respondió tranquilamente el guardia. «Y está borracho». «No estoy borracho». Rodrigo dio un paso atrás. Un trago de cachaza por la mañana apenas contaba. «Solo quiero hablar con Isaura». En ese momento, ella apareció en la puerta de la casa. Incluso desde la distancia, Rodrigo vio que estaba nerviosa. Apretaba los bordes del vestido y tenía los hombros tensos. Junto a ella estaba un hombre alto con un traje impecable. Ernesto Figueiredo, en persona. «Isaura». Rodrigo sintió una oleada de esperanza. «Por favor, solo 5 minutos». Ernesto le dijo algo a Isaura y luego se dirigió hacia la puerta, dejándola en el umbral. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos se leía la ira. Los guardias se apartaron para dejar pasar al amo. «Señor Valenzuela», dijo Ernesto deteniéndose frente a Rodrigo, «le dejé claro durante nuestra conversación telefónica que debía dejar de molestar a mi esposa». «Quiero hablar con ella, no con usted», espetó Rodrigo, aunque su seguridad en que tenía razón comenzó a desvanecerse bajo la mirada fija de Ernesto. «Mi esposa no desea hablar con usted», dijo Ernesto con voz gélida. «Ni ahora ni nunca. Si tiene alguna cuestión legal que resolver, póngase en contacto con nuestro abogado».
¿Qué cuestiones legales? Rodrigo se rió con amargura. Solo quiero hablar con la mujer con la que he vivido 8 años. ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Cree que huirá de usted en cuanto se dé cuenta de que ha cometido un error? El rabillo de la boca de Ernesto se crispó, pero mantuvo la compostura. Señor Valenzuela, dijo en voz baja, de modo que solo Rodrigo pudiera oírlo. Sé más de usted de lo que cree. Sé de su taller de coches en ruinas, de sus deudas, de cómo la abandonó Paloma Brito. Sé que bebe todas las noches y que escribe mensajes insultantes a mi mujer. Es usted un miserable fracasado que no supo valorar a la mujer que tenía a su lado, y ahora que ella es feliz sin ti, no puedes aceptarlo. Cada palabra le golpeaba como un latigazo. Rodrigo sintió cómo se le enrojecía el rostro, por la vergüenza, por la ira, por darse cuenta de que Ernesto tenía razón. No sabes nada de nosotros, logró articular, de nuestra historia. Sé lo suficiente. Ernesto dio un paso hacia él. Sé que la echaste de casa por una aventura con la administradora del spa. Sé que le tiraste el anillo de compromiso a la cara y le dijiste que se largara. Sé que la llamabas ama de casa aburrida y sin ambiciones. Rodrigo guardó silencio. Isaura le había contado todo a su marido, cada detalle de su ruptura. Ahora escúcheme con atención, continuó Ernesto con un tono de voz más severo. Se marchará de aquí inmediatamente. No volverás a escribir, llamar ni acercarte a mi mujer. Si rompes esta regla, te denunciaré por acoso y conseguiré que te caiga la pena máxima. Y si eso no te detiene, hizo una pausa, tengo otros métodos para resolver los problemas, métodos que las autoridades nunca llegarán a conocer. ¿Me entiende? Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No era una amenaza en vano. El hombre que tenía delante tenía poder, dinero y contactos, y estaba claramente dispuesto a defender a su esposa a cualquier precio. Solo quería hablar, murmuró Rodrigo, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Se acabó la charla, cortó Ernesto. Se volvió hacia los guardias. Acompañen al señor Valenzuela hasta el final de la calle. Asegúrense de que abandona el barrio. Rodrigo sintió cómo las fuertes manos de los guardias le agarraban por los hombros. «¡No me toquen!», se estremeció, tratando de liberarse. «Me iré yo solo». Pero el agarre se hizo aún más fuerte. Rodrigo se forcejeó, pero los guardias lo sujetaban con fuerza. En un momento dado, perdió el equilibrio. Ellos también se tambalearon y los tres acabaron en el suelo, en un enredo de brazos y piernas. Rodrigo sintió un dolor agudo en la cara. Se había golpeado contra la acera y notaba cómo se le rompía la ceja y cómo crujía algo en la muñeca al intentar amortiguar la caída. «¡Basta!». La voz de Ernesto se alzó por encima del alboroto. «Suéltelo». Los guardias se levantaron, dejando a Rodrigo tirado en la acera. Se sentó lentamente, tocándose la ceja rota. Tenía los dedos manchados de sangre. «¿Han visto eso?», dijo con voz ronca, mirando a Ernesto. «Me han atacado. Los denunciaré». «¿Por qué?», preguntó Ernesto con frialdad. «Por defender mi propiedad privada de un intruso borracho. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad, señor Valenzuela. En ellas se verá que usted se resistió cuando intentamos sacarlo de la propiedad y que insultó a los guardias y a los propietarios de la casa». Rodrigo se quedó en silencio, consciente de su situación. Estaba perdido en todos los sentidos. «Lárguense», dijo Ernesto en voz baja. «Y si vuelven a aparecer por aquí o intentan ponerse en contacto con mi esposa, los destruiré. No físicamente», sonrió sin calor, «sino legal y financieramente. No quedará nada de ustedes». Rodrigo se puso de pie, sintiendo dolor en todo el cuerpo. Tenía la camisa rota y manchada, y la sangre de la ceja cortada le goteaba sobre el cuello. Echó una última mirada a la casa, donde Isaura seguía de pie en la puerta. Ella lo miraba, y en sus ojos Rodrigo no vio ira ni odio, sino algo parecido a la lástima. Eso era lo peor. Se dio la vuelta y se alejó, acompañado por 2 guardias.
Caminaban en silencio a ambos lados, sin tocarlo, pero listos para intervenir en cualquier momento. Al final de la calle se detuvieron. «Siga solo», dijo uno de ellos, «y no vuelvas». Rodrigo no respondió. Caminó sin mirar atrás, sintiendo cómo se le secaba la sangre en la cara, cómo le latía la muñeca y cómo le dolía todo el cuerpo por la caída. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Había perdido. No ahora, no en ese enfrentamiento con los guardias, sino un año atrás, cuando echó a Isaura de su casa. Había perdido su vida, su felicidad, su futuro, y ahora no había vuelta atrás. Isaura observaba cómo la figura de Rodrigo desaparecía al final de la calle. No se movió del sitio, ni siquiera cuando Ernesto regresó junto a ella. «¿Estás bien?», le preguntó él mirándola a la cara. «Sí», asintió ella, aunque por dentro todo temblaba. «Es solo que no esperaba volver a verlo». «No volverá a molestarte», dijo Ernesto abrazándola por los hombros. «Yo me encargaré de eso». Isaura miró hacia la puerta como si aún pudiera ver a Rodrigo allí. «Parecía tan perdido», dijo en voz baja, «tan miserable». «Él tomó su propia decisión», dijo Ernesto girando suavemente su rostro hacia él, «al igual que tú tomaste la tuya». Isaura miró a los ojos de su marido, cálidos, cariñosos, amorosos. Los ojos de un hombre que no solo le decía que la quería, sino que se lo demostraba cada día, que la protegía, la apoyaba, creía en ella. «No me arrepiento de mi decisión», dijo, y era la pura verdad. Ni por un segundo. Volvieron a la casa e Isaura sintió cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Esa casa se había convertido en su fortaleza, su refugio, su felicidad, no por su tamaño ni por su lujo, sino por quien la compartía con ella. En el salón, Ernesto le sirvió una copa de vino y se sentó a su lado en el sofá. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó con cautela. Isaura dio un sorbo, ordenando sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando Rodrigo me echó de casa, pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz. Fue tan doloroso, tan humillante». Ernesto la escuchó sin interrumpirla, simplemente sosteniendo su mano entre las suyas. «Y entonces te conocí», dijo Isaura sonriendo y mirando sus dedos entrelazados. «Y todo cambió. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente?». «¿Qué?», preguntó Ernesto en voz baja. «Que no se trata del dinero, ni del estatus, ni de esta casa o de las joyas». Isaura se volvió hacia él. «Se trata de que tú me ves tal y como soy, me aprecias tal y como soy. Nunca intentas cambiarme ni hacerme sentir menos importante». Ernesto llevó su mano a sus labios y la besó con ternura. «¿Cómo no se puede apreciar un tesoro así?», dijo simplemente. Isaura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de la felicidad que la embargaba. Pensó en Rodrigo, en su rostro destrozado, en el vacío de sus ojos, en lo fácil que habría sido que todo hubiera sido diferente si él hubiera sabido apreciar lo que tenía. «Te quiero», le dijo a Ernesto, y en esas sencillas palabras estaba toda la verdad de su vida. «Y yo te quiero», respondió él, atrayéndola hacia sí. Rodrigo era su pasado, una etapa dolorosa pero necesaria en su camino hacia la felicidad presente, y ahora, al volver a verlo, se rompió el último hilo que la unía a ese pasado. Isaura era libre, libre para amar, libre para ser feliz, libre para vivir una vida plena con el hombre que veía en ella no a una aburrida ama de casa sin ambiciones, sino a una mujer talentosa, inteligente y hermosa. Y esa libertad era el regalo más valioso que jamás había recibido.